bendiga, mis hermanos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? De verdad que es un privilegio estar aquí en esta noche, en este altar. Algunas veces uno secularmente puede dirigirse a otro tipo de escenarios y lo invitan a otras reuniones, a otras clases de reuniones. Y uno va más suelto, más relajado, porque, bueno, hay temas que domina de pronto en su profesión o en otro ámbito laboral, pero cuando se trata de hablarle a un pueblo, cuando se trata de hablarle a los hijos de Dios, y principalmente cuando el Señor nos habla, en este caso me habla a mí primero y luego sé que así como me habló a mí, seguramente le va a hablar a ustedes. Entonces ya hay temor y temblor, ya la cosa es diferente, ya los nervios empiezan a activarse, porque no es fácil. Pero por la gracia y la misericordia del Señor, estamos aquí en esta noche y yo les pido el favor que abran sus Biblias en Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, versículo del 1 al 11. Los que no trajeron Biblia, ahí lo tenemos en la pantalla. El profeta Ezequiel es un texto muy reconocido, es un texto seguramente que ustedes han pasado por él, es un texto que seguramente ustedes ya lo han trillado, pero en el Señor, cada vez que tú abres la palabra, cada vez que tú abres la Biblia y empiezas a escudriñar y de pronto lo lees hoy y quizás lo lees mañana y hay cosas nuevas que el Señor quiere enseñarnos cada vez que lo vemos. Amén. Dice la palabra de Dios: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto seco en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo: entonces profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Amén. Y sabéis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con sus huesos. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Amén. Es una palabra que cuando usted se confronta con ella, cuando usted abre las escrituras y de pronto lee y lee por leer, dice: bueno, un poco de hueso que hay ahí que me puede interesar. Pero hoy yo les quiero traer algo diferente, lo que el Señor
me dio a mí acerca de esta palabra en Ezequiel, y que yo sé que seguramente a ustedes también les va a interesar, y el Señor les va a hablar así como el Señor me habló a mí. Nosotros somos dados al desgaste. Nosotros como seres humanos somos dados al deterioro. Nosotros como seres humanos somos dados a que día a día, poco a poco, nuestro cuerpo vaya desgastándose. Esto es normal. Esto es normal porque así fuimos diseñados. Después de que Adán y Eva pecaron, ya no éramos entonces unas personas que íbamos a vivir para siempre, sino que tendríamos un nacer y también tenemos un morir. Así como dice la palabra que somos como la flor del campo, que hoy somos y mañana no, así nos pasa normalmente a todo el cuerpo de los seres humanos. Es necesario que nosotros nos renovemos. Es necesario que nosotros cada día vayamos renovando nuestra relación con el Señor. Es necesario que cada día nosotros vayamos renovando nuestra relación de pareja. Es necesario que nosotros cada día vayamos renovando nuestro espíritu, porque es necesario que lo hagamos, porque la tendencia del hombre es desgastarse y luego morir. La tendencia del hombre es que, dicen los estudiosos, que después de los 30 años empieza un deterioro en el cuerpo humano. A veces no lo vemos tan rápido, pero sí está ahí. A veces creemos que estamos vigorosos, que todavía estamos ágiles, y hacemos algunos movimientos y ya empezamos a ver el deterioro del cuerpo. ¿Y por qué nos afanamos? Si es normal que esto llegue. Ya cuando yo tenía 30 años, yo tenía, 25 más o menos, yo tenía una visión, esa que le dicen los profesionales en la salud, 20-20. Y yo decía, gafas para qué, lentes para qué, si yo veo perfecto. Yo creo que yo llego anciano con mi vista, vea. Y aunque yo tuve un desgaste fuerte en la universidad, porque por mi profesión, anteriormente cuando, creo que hasta cuando yo me gradué, todo era con mesa, con rapidógrafo, con tiralínea y todas esas cuestiones, y trasnochaba uno, y bueno, era muy tedioso esa carrera. Pero ya luego después, ya llegaron los computadores, ya llegó el AutoCAD, ya llegaron otros programas, y los pelados o los que salen hoy en día graduados de esta carrera, de esta profesión, son unos as en los computadores, son unos as en esos programas. Entonces lo que nosotros hacíamos lo que yo hacía en 4 noches, hasta las 3, 4 de la mañana, para al día siguiente salir corriendo para la universidad, ellos lo hacen en 2 horas. Eso es una cosa bárbara. Pero bueno, la tecnología va aumentando, la ciencia va aumentando, como dice la palabra, y es necesario que nosotros nos renovemos y entremos a esa ola también de la tecnología. Pero a causa de eso yo dije, no, yo no alcancé a desgastarme mi vista se desgastó. Cuando llegué ahorita, no hace mucho, a los 40 años, me di cuenta de que ya estaba viendo como borroso. Y yo dije, Dios mío, yo que dije que yo no iba a usar lentes ni nada de esa cuestión. Entonces empecé a sentir ya el deterioro. Después de los 40, empezó a deteriorarse ya mi vista. A algunos se le deteriora la parte auditiva. Algunos cuando van a hablar o cuando le están diciendo algo, ¿cómo? ¿Qué? Y no están ancianos, sino que a algunos les pasa eso, y es normal porque están entrando en el deterioro normal, en ese deterioro que
Eclesiastés capítulo 12 lo narra Salomón de una forma tan elegante, tan dulce, tan bonita, donde él nos dice de una forma toda alegórica cómo es el deterioro del cuerpo humano, cómo es el deterioro de los que cuando ya se nos acabe la vista, cuando ya los más fuertes se encorven, como ya los que cantan la garganta empiece a ponérsele temblorosa la voz. Eso lo dice de una forma elegante Salomón en ese capítulo 12 de Eclesiastés. Pero hace más o menos, bueno, hubo un campeonato aquí en la iglesia de fútbol y yo participé en ese campeonato. Y una vez yo llegué, tenía rato que no cogí un balón y duré, creo que fueron como minuto y medio. Y yo pensé que había durado como unos 40 minutos más o menos. Y entonces mis hijas, yo siempre llevo a María Ángel a estos juegos, y María Ángel me decía, papá, ya. Y yo le decía, ¿sí tú qué crees que esto es? Ya yo estoy bien, ya yo con eso, con lo que corrí ya estoy suficiente. Pero ella me decía, papá, o me decía uno de los muchachos, hermano, así no es, párela con el pecho, bájela al muslo y centre. Entonces yo le decía, hermano, yo estoy claro con lo que tú me estás diciendo y sé que es así, pero una cosa es lo que yo piense y otra cosa lo que este cuerpo puede dar. Esas son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, entramos a la renovación, tenemos que renovarnos, tenemos que entrar a ese proceso para que el Señor pueda actuar en nuestras vidas. Tenemos que reconocer, tenemos que entrar a ese convencimiento. Así como ocurre con el cuerpo físico, también ocurre con nuestros anhelos, se desgastan. También ocurren con nuestros sueños, se desgastan. También ocurre con nuestros planes, se van desgastando. Nuestros planes llegan a un momento en que nosotros veníamos con una alegría, con un gozo, y lo voy a hacer, y voy a llegar, y voy a prosperar, y voy a llegar hasta tal lado, y voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro, pero el tiempo pasa y se va desgastando todos esos planes hermosos que teníamos en nuestros corazones y en nuestras mentes. Así como lo hace el cuerpo, así también lo hace el espíritu. Así también como lo hace el cuerpo del desgaste, también lo hacen, como le dije ahorita, nuestros anhelos, nuestros sueños. Es algo tan real, es algo tan impresionante que el Señor, leyendo este capítulo de Ezequiel, capítulo 37, me hablaba a mí mismo y yo podía ver una radiografía de mi vida ahí. Y yo lo leía y lo leía una y lo leía otra y lo leía otra y lo leía otra vez y decía, Señor, definitivamente contigo, mejor dicho, uno no puede escaparse ni a la izquierda ni a la derecha, porque el Señor, aunque te meta debajo de una piedra, ahí te ve el Señor. Eso no hay forma, eso no hay forma. Se desgasta todo. Nos desgastamos como líderes, los que son líderes, se desgastan los ministerios y hay que renovarnos. Y en el Señor, los que estamos en el camino del Señor, ahorita llamaron, ¿quiénes son nuevos? No hay nuevos. Bueno, ahí está la amiga Luna que nos acompaña. Es necesario que nosotros nos renovemos espiritualmente, es necesario que nosotros nos renovamos en nuestras fuerzas espirituales. No hay otra forma de alcanzar, y llegar al otro lugar si no nos metemos en la presencia del Señor. No hay otra forma. Los sueños se apagan, la relación con las parejas se desgastan. Todo empieza como un remolino, todo llega como un remolino. Y de ahí no salimos, Pero en todo este proceso, yo volví otra vez y leí Ezequiel, y en otra retrospectiva de lo que el Señor me estaba hablando,
yo dije, Señor, muéstrame nuevamente lo que tú quieres que le hable al pueblo. Y dice el Señor que Ezequiel, el Señor le dio esa visión. Yo creo que ninguno de nosotros quisiera tener una visión de esa, donde el Señor lo lleva a ver un poco de hueso y en un valle, y es como humanamente cuando uno lo ve es como deprimente, y uno dice, bueno, pero yo, Señor, ¿tú para qué me muestras esto? Y empiezan las conjeturas y empiezan las cosas, pero el profeta Ezequiel fue llevado, y no solamente el Señor le dijo al comienzo del capítulo que estábamos leyendo, no le dijo solamente, Ezequiel, mira ese valle, sino que el Señor llegó y lo hizo caminar por el valle. O sea, le hizo sentir la realidad de lo que estaba viendo. Lo hizo caminar. El profeta caminó y le dijo, ¿ves esos huesos? El profeta caminó y vio, sintió la realidad, vivió en carne propia. Era una visión y lo hizo caminar y vio, porque él hubiese podido decir desde aquí, mira Ezequiel, mira todo lo que te estoy mostrando. Pero una vez que le dijo, mira, le dijo, camina, y lo hizo caminar, dice la Sagrada Escritura. Y lo hizo caminar. El profeta, en todo este texto, llega un momento que el Señor le dice, ¿sabe por qué te hago ver esto? Es por el pueblo de Israel. Habían estado en el exilio, tenían problemas, estaban despatriados, así como esos huesos. Es que eso no era ni siquiera un cementerio, era peor que un cementerio, porque eso había un hueso, según dice la Escritura, un hueso por allá, el fémur por allá, la cabeza por allá, las costillas. Mejor dicho, eso no era ni siquiera un cementerio. Y entonces el Señor le explicó y le dijo para qué lo había hecho que mirara y caminara por esa visión. Así como el Señor llega un momento en que nosotros nos muestra y nos hace caminar para poder después nosotros saber y decir, ya sé por qué el Señor me está mostrando esto, ya sé por qué estoy pasando por aquí, ya sé por qué estoy caminando por aquí. Y el Señor le dijo a Ezequiel, que ese era su pueblo, que ya el pueblo había perdido las esperanzas, que ya el pueblo no tenía fuerzas, que los huesos estaban esparcidos por todas partes, así como a veces están esparcidas nuestras esperanzas, así como a veces están esparcidos nuestros sueños, por allá, pero ya no hay esperanza como estaba el pueblo en ese día, en ese momento. Ya no tenía esperanza, ya no tenían qué hacer, ya ellos decían que el Señor lo había abandonado, ya ellos decían que no había forma de recuperarse, que ya ni siquiera era nación, porque estaban todos despatriados, no había unidad, no había nada en ese momento, no había nada. Triste realidad, pero era verdad. Ya no, ellos sentían pánico, sentían miedo, sentían temor, así como nosotros sentimos temor cuando no alcanzamos o creemos que no podemos alcanzar los sueños, así como usted y yo sentimos miedo cuando creemos que no se puede solucionar una u otra cosa, así como usted y yo sentimos miedo, temor, intimidación cuando algún miembro de nuestra familia o de nuestros hermanos en Cristo tiene alguna enfermedad y creemos que ya no hay solución. Creemos que ya no hay solución, que la solución la tenía la ciencia y la ciencia ya fue lapidado y fue dicho, no, tú tienes tal cosa, ya esperemos el día, esperemos la hora, esperemos tal movimiento, pero yo creo que ya te debes preparar. Eso lo dice la ciencia, pero el Señor dice otra cosa. Cuando usted y yo estamos enfermos, cuando usted y yo tenemos esa necesidad del cuerpo que se desgasta, el Señor también dice, porque no moriré, sino que viviré
para contar las maravillas grandes que ha hecho en mi vida. Eso lo dice el Señor. El Señor también dice que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz. El Señor dice que por su llaga somos sanados y curados. El Señor dice que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, y si han cometido pecado, les serán perdonados. Todo eso lo dice la palabra, pero nosotros lo creemos. Pero en nuestro corazón en realidad sentimos esa paz y ese gozo al saber de que hay un Dios grande y poderoso, el cual nosotros seguimos, y que es capaz de levantar hasta los muertos. En nuestro corazón creemos y sentimos que el mismo Dios que resucitó en el pasado, el mismo Dios que levantó a los muertos, el mismo Dios que sanó a los ciegos, el mismo Dios que levantó al paralítico de Betesda, o el mismo Dios que hizo tantas sanidades y tantos milagros, o que levantó a la hija de Jairo, ese mismo Dios es el mismo Dios de nosotros. Dice la palabra que Él es el mismo Dios de ayer y por los siglos de los siglos. Lo dice la palabra. Nosotros tenemos una tendencia humana a olvidarnos muy fácilmente. Nuestra tendencia humana, natural, nuestra memoria es frágil. Y a veces se nos olvida que ese mismo Dios que fue crucificado en la cruz y que llevó por nosotros nuestros pecados, que ese mismo Dios que un día subió y resucitó al tercer día, que es el mismo Dios, es el Dios que puede sanar y salvar nuestras vidas, es el mismo Dios que puede recuperar tus sueños, es el mismo Dios que puede renovar nuestras esperanzas en Cristo Jesús. Es el mismo Dios que si hoy venimos abatidos, venimos cargados, es el mismo Dios por su palabra y por su misericordia que nos puede sacar de aquí diferente, con nuevos horizontes, con nuevos pensamientos. Es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, mis hermanos. Un día el Señor le dijo al profeta Ezequiel, y lo puso a caminar y miró todo eso. Y le dijo que profetizara sobre esos huesos. Si la pregunta me lo hubiera hecho el Señor a mí, o quizás a uno de ustedes, o al mismo profeta, y si él hubiese respondido de una forma natural o humana, el profeta cuando le dijo, aquí en el capítulo 37, ¿vivirán esos huesos? ¿Vivirán estos huesos? ¿Volverá a vivir tu esperanza? ¿Volverá a vivir tu fe? ¿Volverá a recobrar vida ese cuerpo que está enfermo? ¿Volverá nuevamente ese negocio que habías perdido? ¿Volveré yo nuevamente a ser mucho mejor como yo lo era antes? Dice la palabra de Dios que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Lo que usted ha perdido, lo que usted cree que ha perdido, lo que usted y yo creemos que en este momento está desgastado, para el Señor no hay nada imposible. Si nosotros lo miramos humanamente, naturalmente, el profeta hubiese dicho, mis queridos hermanos, si nosotros humanamente hubiésemos respondido eso, yo seguramente le hubiera dicho, cuando me hubieran preguntado, ¿vivirán esos huesos, Wilson? ¿Vivirán esos huesos, Alex? Yo quizá hubiera dicho, Señor, yo nunca he visto que esos huesos vayan a recobrar vida. Yo no lo creo, Señor. Pero ahí estaba el poder de la palabra del Señor y una persona como el profeta Ezequiel que hizo lo que tenemos que hacer nosotros cuando no sabemos nada. Le devolvió
al Señor la respuesta. Tú lo sabes, Señor. Tú lo sabes, Señor. ¿Se restaurará tu hogar? Tú lo sabes, Señor. ¿Se levantarán los enfermos en tu casa? Tú lo sabes, Señor. ¿Volveremos a hacer negocio? Tú lo sabes, Señor. Si yo hubiese respondido estuviera en esa época o me hubiese hecho esa pregunta, me hubiese cogido fuera de base a muchos de nosotros y hubiésemos hablado quizás cualquier barrabasada ante el maestro. Y quizás el maestro nos hubiera dicho, vea, mejor cállese, hombre. Porque a veces hay momentos en nuestras vidas que si no sabemos o vamos a dar un mal consejo, o mejor quedémonos callados. Mejor cerremos nuestra boca, mejor mordémonos nuestros labios, nuestra lengua y diga, Señor, yo no voy a hablar lo que la circunstancia quiere que yo diga. Yo no voy a decir lo que estoy viendo. Si se está, mejor dicho, desarmando la casa, el hogar, el matrimonio, el negocio, la fe, el ministerio, no podemos, Señor, es que aquí ya no hay nada. Yo mejor es que coja la maleta, mejor quedémonos callados y digámosle al Señor, tú lo sabes, Señor. El profeta reconoció lo que había. ¿Qué hay ahí, Ezequiel? Huesos secos. Ni siquiera eran esqueletos, porque no estaban unidos. Ahí no sabía que era nada, la rodilla estaba por allá y el tobillo estaba por acá. No se sabía que había ahí. Pero el Señor, en su magnífica misericordia, empezó a darle vida a todo ese proceso. Empezó a ponerle los tendones. Porque cuando el Señor llega a nuestras vidas, cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida y penetra nuestro corazón, entonces ¿sabe qué pasa? Hay orden. Se ordena nuestras vidas. Se ordena lo que estaba desordenado. Ya lo que estaba torcido tiene que enderezarse por el poder de la palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque el Señor empezó a enderezar todos esos huesos. Y donde iba el tendón, ahí le puso el tendón. Y donde iba la carne, le puso carne a los huesos. Y donde iba la cabeza, puso la cabeza. Porque el Señor es un Dios de orden. Así como hoy el Señor, así como me habló a mí el Señor y como sé que quizás te pueda hablar a ti, el Señor hoy vino a hacerte un desafío. Es necesario que tú y yo nos renovemos delante de la presencia del Señor. Es necesario que tú y yo pasemos de ese desgaste a esa fuerza poderosa que da la palabra de Dios en nuestras vidas. Usted se puede pintar el cabello, pero las canas van por debajo. ¿Verdad? Es una verdad, mejor dicho. Usted se puede estirar el cuello, las mujeres que se estiran el cuello, se estiran por acá, la oreja ya se le baja. Y bueno, pero los 70, los 60, eso es natural, hermano, eso no. La fachada usted la puede arreglar, pero por dentro, eso solamente lo arregla el Señor Jesucristo. Eso, usted se puede ver un poquito ya pasado de edad, pero por dentro con un vigor y una fuerza por el Espíritu Santo de Dios. Y así lo dice la palabra de Dios, y así lo dice Ezequiel. Y el Señor le dijo a Ezequiel, ves y dile al pueblo. Y Ezequiel fue y le dijo, si hay esperanza en Cristo, si hay esperanza en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ellos pensaban que las promesas no se cumplieron, cuando ellos pensaban que ya el Señor los había abandonado, cuando nosotros pensamos que ya no vemos nada, cuando pensamos en que todo está gris, cuando pensamos en que ya hoy estamos a 30 de noviembre y todavía no hemos solucionado muchos problemas en nuestra casa, no hemos solucionado muchos problemas en el entorno de negocios, de deudas, de tantas cosas que tenemos que solucionar año a año, día tras día, pues hoy es el momento y el Señor nos dice, sí hay esperanza. Así como yo cogí y enderecé todos esos huesos, les di orden,
les di vida y por la palabra del Señor se levantaron y eran no sé cuántos, dicen ahí, dicen que eran una cantidad. Así también nos levanta a nosotros como un ejército. No es el momento para quedarnos tirados, hermanos. No es el momento para quedar nosotros sufriendo por lo que ya pasó. No es el momento de nosotros tirar el ministerio. No es el momento de esperar que se desgaste nuestro ministerio. No es el momento de nosotros esperar en que la situación del hogar, de la casa, económica, sentimental, emocional o cualquier índole se quede ahí. Porque no hay esperanza. Entonces usted y yo, ¿en quién hemos creído? Entonces el Señor nos hace un desafío. Entonces, ¿en quién cree usted? Si yo levanté a la hija de Jairo, si yo levanté a los paralíticos, si yo le di vista al ciego, si un noble romano llegó y le dijo: Señor, mi hija está en la casa endemoniada, ¿puedes hacer algo? Listo, yo voy para allá. No, 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 Señor, solamente di la palabra y esa niña será libre por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. A veces es necesario renovarnos en todo, porque si usted no se renueva, se va quedando, se va quedando, se va quedando. Y es el momento para renovarnos aquí también nosotros. Así como decía la pastora el domingo pasado, y estaba dando como un informe, así lo vi yo, como un informe de lo que se había hecho en el año tal, en el año tal, en el año tal, hasta llegar a este año, y lo que en el nombre del Señor vamos a hacer el próximo año con la fachada de la iglesia. Y yo decía: Señor, así como también la iglesia se renueva, el templo está renovándose día a día, año a año. Tan es cierto así que a veces con cosas pequeñas, y a nosotros nos da gusto verlo, y miramos por ejemplo con la puerta, con las escaleras, ahora con el ascensor, y es una alegría porque ya se oye en la calle, en las oficinas. Hoy estuve en una oficina y alguien pasó de esa oficina y vio el portón abierto y vio la torre ahí que se estaba armando el ascensor. Y la persona me dijo, oye, Centro Bíblico si le gusta renovar cosas allá, mano. Todos los días está renovando algo. Y yo dije: Señor, gracias porque me está confirmando la palabra, ¿verdad? Renovados. El templo se renueva, la infraestructura se renueva, todo se renueva. Nuestra fe, nuestra esperanza en el Señor Jesucristo tiene que renovarse. Tiene que renovarse. No hay forma de que nosotros podamos avanzar si nuestra fe está mermada. No hay forma que nosotros podamos avanzar si nuestras esperanzas están por el suelo. No hay forma. Dice por ahí un adagio que el que ya no tiene esperanza está liquidado. El que no tiene esperanza, el que no tiene fe y esperanza, está prácticamente muerto en vida. Y si nosotros creemos en el Señor y somos hijos de nuestro Señor Jesucristo, para nosotros la esperanza y la fe, mientras tengamos vida en el Señor, tenemos esperanza y tenemos fe. Mientras usted esté en los caminos del Señor, mientras usted crea en el Señor, mientras usted tenga los pies en esta tierra y crea en el Señor Jesucristo, hay esperanza, hay fe. Entonces, mis hermanos, para cerrar ya lo que el Señor me habló a mí, que se lo quise compartir a ustedes. El Señor quiere que en esta noche, mis hermanos, hagamos un alto, hagamos un pare. Hagamos un pare en nuestra vida tan rápida, tan avanzada como va pasando esto. A veces no nos damos cuenta que el venir a la iglesia no es suficiente. A veces no nos damos cuenta que el llegar el domingo
solamente y escuchar y devolvernos corriendo porque hay que atender otras labores es suficiente. A veces no nos damos cuenta que necesitamos mucho más tiempo con el Señor y menos con el exterior. A veces no nos damos cuenta que si no nos renovamos, si no renovamos a nuestra pareja, si no renovamos nuestra relación de pareja, nuestra relación de amistad, o si no renovamos nuestra relación con el Espíritu Santo de Dios, seguramente más temprano que tarde nos vamos a ver involucrados en una de estas cosas que vio el profeta, en un valle de huesos secos. Pero misericordioso es el Señor, que todavía nos trae el Espíritu Santo, nos dejó el Espíritu Santo y nos muestra para que así como el profeta, el Señor se lo mandó a decir en ese tiempo al pueblo de Israel, así nosotros podamos disfrutar de lo bueno, de lo rico, de lo amable, de lo benevolente que es nuestro Señor Jesucristo, para decirnos hoy que sí hay esperanza en el Señor, que así como Él llenó los huesos de carne, así como Él le puso los tuétanos a esos huesos, así como Él colocó esos huesos en pie, así puede colocar en pie hoy a todos los que estén enfermos en tu casa. Así como Él hizo eso en ese tiempo, para el Señor no hay nada imposible. Entonces, mis amados amigos y hermanos que quieran pasar aquí en el altar, vamos a tener un momento de orar, de comunión con el Señor. Si tú quieres pasar, vamos a pedirle al Señor que renueve nuestras fuerzas, que renueve nuestras vidas, nuestra relación con Él, que renueve nuestro espíritu, que renueve cada uno de los lazos en que nosotros tenemos que ser renovados, que renueve nuestros negocios, que renueve nuestras vidas, y que usted y yo podamos creer que el único que puede hacer todo esto se llama Jesús de Nazaret. Usted tiene que reconocer lo que está viviendo, reconózcalo delante de la presencia del Señor. Usted no puede tener abnegación de que le digan, esto es amarillo, y usted diga, no, es que eso no es amarillo, eso es rojo. Que la ciencia le diga, esto es amarillo, y usted dice, no, eso no es amarillo, yo no creo, eso es rojo. Usted tiene que reconocer que sí es, pero si es amarillo como dice la ciencia, mayor es el poder de nuestro Señor Jesucristo para solucionar el problema que diga la ciencia, porque Él es el creador de esa ciencia. Él es el creador de todo lo que existe. Pueden cerrar sus ojos y vamos a orar, hermano. Concéntrese con el Señor. Es un momento de intimidad con el Señor. No le ponga cuidado al que esté al lado suyo, el que esté detrás suyo. Usted vino por su milagro. Usted vino porque necesita, porque tiene una necesidad. Seguramente si usted no tuviera ninguna necesidad, no estuviera aquí. Porque a la iglesia, ¿quiénes vienen? Los cansados, los cojos, paralíticos, los ciegos, los mudos espirituales. Los que tenemos necesidad, los que creemos que hay un Dios grande y poderoso que puede solucionar nuestros problemas. Oh Señor, gracias te damos, Jesús. Tú has sido fiel, Padre de la gloria. Tú eres el Dios de Israel, Jesús de Nazaret. Un día moriste y resucitaste, Padre de la gloria, y estás sentado a la diestra de Dios Padre. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel con nosotros, Jesús. Porque creemos en que tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, Padre. Hoy está un pueblo reunido aquí, Señor, con tantas necesidades, con tantos problemas, con tantas vicisitudes, Dios de la gloria, pasando por este momento, por este tiempo, problemas de cualquier índole, Señor. Aquí hay enfermos, aquí hay problemas, Dios de la gloria, económicos, aquí hay problemas familiares, Jehová bendito, aquí hay problemas sentimentales, Jesús de Nazaret. Pero ellos han venido aquí porque necesitan renovar sus fuerzas, Dios. Ellos han llegado a este lugar porque saben que aquí pueden renovar su espíritu, Jesús de Nazaret. Así como tú lo hiciste, Dios, en este valle de los huesos secos, así también lo puedes hacer con nosotros, Padre.
Te pido en esta noche, Jesús de Nazaret, que tu Espíritu Santo sea derramando en cada uno de estas vidas, Señor. Que ellos puedan creer que la solución está en Cristo. Que ellos puedan creer que el único soberano, que el único poderoso y que por su misericordia el que puede resolver nuestros problemas eres tú, Señor. No el vecino, no el amigo. Solamente tú, Espíritu Santo de Dios. Ven en este momento, Espíritu Santo. Ven en este momento, Espíritu Santo, y sopla de los cuatro vientos, como así dice el capítulo 37, Señor. Sopla y llega a nuestros huesos y dales vida. Sopla y llega a nuestras almas, a nuestro ser y dales vida, Señor. Renueva nuestras fuerzas. Hoy 30 de noviembre, Padre de la Gloria, renueva nuestra fuerza, Jesús. Que el Espíritu Santo de Dios llene a cada uno de nosotros conforme lo necesitemos, Padre. Oh Señor, es el día, es la noche, es el momento, Dios, para encontrarnos contigo, Jesús. Es el momento para encontrarnos cara a cara contigo y desnudar nuestros corazones, Padre. Y decirte, Jesús de Nazaret, que verdaderamente tú eres el Señor de nuestras vidas, Jesús. Oh, amado hermano, ahí donde tú estás, piensa en tu problema, en tu dificultad. Y así como el Señor le dijo a ese profeta, así te puede preguntar hoy a ti: ¿vivirán esos huesos? ¿Vivirán esos huesos? Así te puede preguntar a ti hoy, amado amigo, amado hermano, así te puede preguntar el Señor hoy. ¿Crees que tu problema se puede solucionar? ¿Crees que yo puedo unir? ¿Crees que yo puedo sanar? ¿Crees que yo puedo renovar? ¿Crees que yo puedo levantarte? Eso te lo pregunta el Señor hoy. Cree en el Señor y respóndele en tu corazón. Cree en el Señor y respóndele en tu corazón. Es un momento propicio para hablar con el Maestro. Oh, bendito Dios. ¿Qué seríamos sin ti, Padre de la Gloria? Derrotados, angustiados quizás, sin paz, sin solución, sin esperanza. Pero por tu misericordia, Dios de la gloria, llegaste a nuestras vidas y nos diste vida y vida en abundancia, como dice tu palabra, Padre. Qué hermoso eres, Jesús. Qué hermoso eres, Jesús. Qué hermoso eres, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, porque quitas nuestras cargas de nuestros lomos. Gracias, Padre de la Gloria, porque hoy tú quitas la venda de los ojos y pueden ver espiritualmente mis hermanos. Gracias porque hoy desatas los pies del paralítico espiritual, del ciego espiritual lo haces ver, del sordo espiritual lo haces oír tu palabra, Jehová de los ejércitos. Gracias, gracias Espíritu Santo, gracias. Oh, gracias Jesús. Gracias Señor, gracias Padre de la Gloria. No hay lugar más alto, Jesús, que es estar delante de ti, delante de tus pies, a tus pies, Dios de la Gloria. No hay lugar más alto, Jesús de Nazaret, que encontrarnos contigo. Oh, reconociendo que somos pecadores y que necesitamos 100% de ti, Jesús. Oh, Jesús, escucha nuestras súplicas, Padre. Tu palabra dice: ¿con qué me presentaré delante de ti? ¿Con qué me presentaré delante de ti, Jesús? Con un corazón agradable, Padre de la Gloria. Oh, aleluya, tú eres bueno, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre de la Gloria. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad, Jesús.